a todas las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy en la conferencia de la sequía a la pila, historia de la modernidad de Neiva. En esta oportunidad contamos con la participación de una persona que es supremamente representativa e importante en nuestra región, como lo es Jairo Ramírez Bamón, quien de manera muy especial y de manera muy generosa ha querido acompañarnos en nuestra programación cultural, especialmente en nuestro proyecto de historia regional. A Jairo le damos la más cordial bienvenida, como también a todos ustedes por aceptar nuestra invitación, por conectarse en la tarde de hoy para disfrutar de este importante conocimiento. Quiero hacer una lectura breve del perfil de Jairo Ramírez. Él es licenciado en Administración Educativa de la Universidad Surcolombiana, es magíster en Tecnología Educativa de la Universidad de Salamanca, España, magíster en Administración Educacional de la Universidad del Valle, ha adelantado cursos internacionales en planeamiento curricular en Israel y Jairo también tiene una trayectoria muy importante, bastante interesante en el sector educativo. Se ha desempeñado como profesor de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana. También en esa misma institución ocupó los cargos de rector, vicerrector académico, jefe de planeación, jefe del Departamento de Psicopedagogía. Ha sido además secretario de Educación del Departamento del Huila, presidente de la Academia Huilense de Historia, institución que desde hace ya muchísimos años viene trabajando de la mano con el Banco de la República, exponiendo y dando a conocer todo este conocimiento histórico que en realidad necesitamos y nos merecemos todos los huilenses. Entonces, a la Academia Huilense de Historia, muchísimas gracias. Jairito también ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional, es escritor, ha hecho publicaciones en su gran mayoría todas dedicadas al sector de la educación y en este momento con un trabajo muy importante en la labor histórica y también del desarrollo de la ciudad de Neiva. Jairo, quiero darte la bienvenida y nuevamente agradecerte por toda esa generosidad y la disposición que siempre has tenido para compartir el conocimiento y sobre todo para, para que los huilenses conozcamos lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra historia. Jairito, muy buenas tardes, mil gracias y el auditorio y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Martica, por presentación tan generosa. Quiero saludarla igualmente y saludar a la Academia Huilense de Historia. Enhorabuena, desde hace más de 5 años en convenio con el Banco de la República o la dirección de la doctora Marta Monsalve, hemos venido desarrollando temas históricos presenciales en las salas del Banco de la República y ahora por la coyuntura temas virtuales. La conferencia de hoy es un trabajo que hemos venido trabajando por mi cuenta desde hace unos 4 años. El nombre, como ustedes lo ven ahí, en la diapositiva, es De la sequía a la pila, una historia de la modernidad de Neiva. En la foto que ven ustedes ahí, para las personas de mi edad, de pronto hasta mis 5 años alcancé a conocer esa pila en el Parque de Neiva. De esa es la que vamos a hablar. Pero es que esa pila, más que un objeto de adorno, de decoración, como muchas veces está trabajado en artículos periodísticos y en revistas, representa el comienzo de la modernidad, o por lo menos uno de los hitos del comienzo de la modernidad en Neiva. Yo quiero de todas maneras hacer un repaso de la historia del abastecimiento de agua a la población en el mundo, porque esto hace parte de eso. No había acueducto que llegara a cada casa, no había llaves domiciliarias, pero en un momento de la historia existieron estas pilas donde la población se acercaba a recoger el agua.
Los griegos en el siglo II ya instalaban redes de distribución de agua hechas en obra de albañilería y de tierra cocida. Esas redes eran para conducir el agua a presión atmosférica, o sea, a gravedad, porque no se conocía el bombeo ni otra forma de conducir el agua. Y aguas que llevaban a depósitos de reserva. Ellos en cuevas muy inmensas, en pozos muy inmensos, guardaban el agua para épocas de sequía o cuando las fuentes no eran suficientes. No solo los griegos, varias civilizaciones, pero ellos dieron las primeras puntadas. Pero fueron los romanos los grandes precursores de la conducción del agua para el abastecimiento de la persona. Por una razón muy sencilla. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de la humanidad. Recordemos en las clases de historia, de geografía universal y historia universal, que el Imperio Romano llegó a tener gran parte de la parte baja de Europa, el Mediterráneo, incluyendo España, Francia y muchas naciones de Europa de hoy en día, parte de la costa del África, incluyendo Etiopía, Arabia, Israel y varias secciones del Oriente, ¿no? Recuerden Alejandro Magno de esa campaña que hizo para hacerse al Oriente. Entonces, el Imperio Romano llegó a tener mucha gente en su capital. Roma en el siglo II antes de Cristo era una ciudad, coinciden varios historiadores antiguos, era una ciudad de 1 millón de habitantes. Imaginémonos una ciudad de 1 millón de habitantes 2 siglos antes de Cristo. Por supuesto, era una ciudad que necesitaba satisfacción para sus necesidades básicas. Y la necesidad básica del hombre y de todo ser vivo, pues es el agua. Por eso la preocupación de los romanos de hacer acueductos por todas partes. En el año 312 a.C. construyeron grandes acueductos subterráneos y a través de grandes puentes en arcos sostenidos en pilastras. Porque es que casi siempre que hablamos de acueductos romanos vemos esos grandes puentes que conducen el agua, sobre la cual se ponen las cañerías de agua de los romanos, pero el 90% de los acueductos romanos iban por debajo de tierra. Y hacían tubería de plomo revuelto con arcilla. Los romanos ya, el 80%, ellos llegaron a tener más de 500 kilómetros de acueducto y el 80% de esos acueductos iban por debajo de tierra, iban con tubería de plomo. Es decir, los romanos desarrollaron mucho el plomo, incluso las vasijas de la gente pudiente, los platos y los vasos eran de plomo. Ustedes saben lo venenoso que es el plomo y algunas de las especulaciones que se hacen que una de las causas de las caídas de las enfermedades en el Imperio Romano es precisamente por su contacto con el plomo. ¿Sí? 6 siglos más tarde, solo la ciudad de Roma tenía 19 acueductos que le servían a toda la ciudad. Esos acueductos generalmente iban por tuberías internas. Lo que no tenían era alcantarillado. Las alcantarillas rodaban de todas maneras, por lo que nosotros de pequeños en algunos pueblos alcanzamos a conocer cañerías por las orillas de las calles, que le llamaban puertas, por donde pasaban las aguas sucias de los pueblos. Bueno, llegaron a tener de asientos. Bueno, el agua se conducía por esas cañerías y esos arcos hermosos de los puentes de los acueductos romanos que vemos en las películas, o que quienes han ido a España o a Grecia, a Europa, por allá en todas partes se ven todavía señales de los acueductos romanos.
el agua era distribuida a los usuarios mediante fuentes. Es decir, en un principio, la cañería, la acequia, por donde sacaban el agua, bueno, los romanos la sacaban de los ríos y de algunos manantiales altos de la ciudad de Roma. Esa agua de todos los acueductos llegaban a un sitio de distribución cerca de los pueblos. Es decir, a veces llegaba la sequía sola y la gente tenía que agacharse en la sequía a recoger el agua en tinajas, en totumas, en lo que fuera. Pero después, para facilitar un poco, se establecieron los terminales, o sea, las fuentes a donde llegaba la cañería y se distribuía a la población. Algunos terminales fueron pilas ornamentales, pilas ornamentales. Esta de Neiva, pues, ya 2000 años después hablando, es un ejemplo de un terminal para distribuir el agua. Ese era el objeto de la pila de Neiva. Y en otro caso, había pilas monumentales o obras monumentales donde terminaban los acueductos. Entonces, por ejemplo, en Roma todavía existe esta fuente. Fuente es la pila, es la alberca, es el monumento donde sale el agua que viene de las cañerías. Como estos hay muchos monumentos en Europa, en solo Roma hay unos 6 monumentos, en alguna parte deben estar los grifos que salían el agua. Eran monumentos generalmente dedicados a las deidades o a personajes importantes. Esta era dedicada a Moisés, que es la figura del centro, ¿no? Y Moisés tiene una relación con el agua desde aquel pasaje bíblico en donde Moisés separó las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo israelí que iba a la tierra prometida. Entonces, ahí tiene una rememoración de un hecho religioso. Bueno, hay muchos monumentos. Entonces decimos, las fuentes, que es donde terminan las sequías, las fuentes pueden ser una alberca, pueden ser una pila o puede ser una fuente monumental. Muy bien. Los romanos alcanzaron a construir saunas. Es decir, ellos fueron unos magos en el agua. Cuando se viaja a Roma o al Medio Oriente, que estuvo bajo el Imperio Romano, acuérdense que cuando Jesús, Israel estaba bajo el Imperio Romano. En Israel todavía uno puede encontrar saunas, que es debajo de una roca, una piedra aplanada muy grande, de unos 2 metros de diámetro, unos pilastros de piedra, y por debajo le metían candela. Por encima, así como la parte de un horno, por encima caía el agua. Es decir, ellos tenían un sistema para que el agua subiera ya. Caía el agua cuando la piedra estaba caliente y entraban los emperadores y hacían sus fiestas y orgías en estos sitios donde ya era los primeros saunas en el mundo. Bueno, siguiendo la tradición romana, por supuesto que en Europa, en Inglaterra, ya en el siglo XVI, ya hay avances en cuanto a la parte de construcción de acueductos a través de bombeo, por ejemplo, no solo por gravedad. Pero hablemos de América. En América también se hicieron, lo primero que hicieron fue canales de conducción de agua. En México son extraordinarios los canales de conducción de agua, muy similares a los romanos. Y también hay terminales del acueducto para distribución de agua, aquí en América Latina, aquí en Colombia, aquí en Neiva. Entonces, en el siglo XVI y entrado el siglo XX, muchos acueductos aquí terminaban en una pila dispensadora de agua que tuvieron diferentes presentaciones. Entonces,
las albercas, hicimos las pilas, aquí sobre todo las albercas y las pilas monumentales. Entonces, miren ustedes, voy a comenzar aquí, antes de hablar de Neiva, en Colombia. Una de las primeras pilas se construyó en Santa Fe de Bogotá en 1584. Recién comenzada la conquista, la colonia, ¿no? Se hizo un conducto de agua, llamémoslo, el término que nos interesa ahora, una sequía, desde el río San Agustín hasta la plaza principal de Bogotá, en una cañería de cal, ladrillo y piedra. Se llamó el acueducto de la cañería de los Laureles, porque había muchos laureles en ese trayecto. Al principio llegaba a la Plaza Santander y había una escultura de San Juan Bautista, que era una pila ya ornamental. San Juan Bautista tiene que ver con el agua, porque precisamente en la tradición católica, pues San Juan Bautista bautiza a Jesús con el agua del río Jordán. Entonces, tanto el agua como San Juan Bautista tienen mucho que ver con muchas obras ornamentales en los acueductos. Y el mono de la pila. Esa estatua de San Juan Bautista en la pila del Parque Principal de Bogotá era en bronce. Y el bronce a veces se mosea y queda como mono. Y entonces la gente habló del mono de la pila en Bogotá, que era San Juan Bautista. Esto se ha prestado para leyendas. Un viejo amigo bogotano me decía que ese adagio que tenían nuestras mamás y las mamás de muchos de ustedes, de decir cuando el hijo se portaba mal o se iba para un paseo, y siempre dice, usted verá lo que le pase, a quejarse el mono de la pila. Yo creo que a muchos de ustedes, los que están escuchando esto, le escucharon a sus mamás o a sus abuelos. Bueno, es una interpretación, es una leyenda, pero de todas maneras indica que fue muy famoso ese monumento y esa pila de Bogotá. Esta es la fotografía, es una de las fotografías más antiguas de esa pila en Bogotá, el mono de la pila. Bueno, y como les decía antes, las fuentes de agua, los terminales, donde terminaban los acueductos, también eran sencillamente unos aljibes, algunos más decorados, otros menos decorados. Este fue un aljibe o una alberca distribuidora de acueducto con varios grifos para que la gente parara, que fue en San Victorino, en Bogotá. Además, muy cerca del centro de Bogotá también. Eso que arriba son los faroles, son faroles con mecha de petróleo que se prendían por la noche para que hubiera también servicio de acueducto por la noche. Otra idea de pila, para que uno se vaya quitando encima la idea de que la pila es solo un monumento de partes redondas y monumentales, es este. Este autor de 1979 dice sobre este chorrito, a comienzos del siglo XX, varias pilas públicas fueron instaladas en Bogotá para llevar agua gratuita a los habitantes. Esta fotografía muestra el chorro de Padilla, una pila colonial que vertía agua fresca del Cerro de Monserrate, una de las montañas ubicadas. Era un chorrito, pero venía de esos resumideros de agua del Cerro de Monserrate y no faltó el autor que la llamara también una pila de agua. Esta ya la habíamos visto, que es otra presentación de pilas, de manera de monumentos, de templos. Y en Neiva también hubo otras pilas diferentes a la pila del parque, la pila de las Palmas de Neiva. Yo realmente solo oí mencionar la pila de las Palmas a mis colegas de la Academia de Historia cuando escribieron historias del barrio Las Palmas. Es un barrio relativamente nuevo. Y ellos hablaban de la pila de las Palmas.
yo no había estudiado este tema. Al principio pensé que había algún error. Y, y mi obstinación, mi deseo siempre de investigar un poquito, entonces me llevó a ir a Las Palmas a investigar con eso. Entonces me fui con un hermano que conoce esa zona, mi hermano Lionel, y me llevó donde hay un tanque alto de hierro en Las Palmas, más arriba de la calle 60. No está en funcionamiento, pero me dijeron que el fontanero que fue de ese tanque vivía ahí al pie. El fontanero se llama Salvador Pardo, y hablamos con él. Y él me dijo, sí, señor, en Las Palmas hubo una pila. Le dije, pero no tengo una foto. Y esa pila chorreando agua. Dijo, no, es que esa era una alberca grande que tenía grifos de agua a su alrededor y eso se llamaba una pila, era la pila del barrio Las Palmas. Me llevó a la calle 21 con carrera 60. Fuimos donde estuvo construida la primera. Y hablamos con varios moradores, Humberto Cortés de 72 años. La mayoría no quiso dar los nombres, de pronto para no comprometerse en la versión, porque es que ellos me indicaban que ahí en la calle 21 con carrera 60, la casa que estaba construida ahí, estaba construida sobre lo que fue el tanque, que los tanques eran cubiertos por cemento por encima. Se acabó el tanque, seguro no tuvo doliente, o no sé si le habrán vendido el terreno, y sobre ese tanque hay construida una casa. Y además afirman que el agua era impulsada por motobomba que se traía desde Las Ceibas queda abajo de Las Palmas, y que eran dos albercas de 2.5 por 4 metros cada una, y que fueron construidas por una petrolera. Yo intuyo que era Ocol, porque Ocol hizo varios trabajos en ese barrio. Incluso un gran amigo, Aldemar Macías, trabajó en esos trabajos sociales con Ocol en el barrio La Palma. Dicen además que las albercas tenían 2.5 por 4 metros de alto, ya lo había dicho. Y un dato incluso muy preciso, que Alberto Montealegre era el encargado de accionar el bombeo y de repartir el agua al barrio, haciendo que las válvulas se abrieran. Bueno, aquí vuelvo a tomar la idea primera de acueducto de la pila. La idea primigenia de acueducto en Neiva surgió en 1825, cuando la Junta Provincial de Neiva todavía no había ni siquiera consejo municipal, había Junta Provincial, las juntas que se crearon después de la independencia. Le pidieron al presidente de la República que ayudara para colocar una fuente en la plaza de Neiva, haciendo el acueducto necesario. Pero también dicen que se cree el hospital. Esto es bien importante porque los primeros conglomerados humanos, los primeros pobladores, las necesidades básicas para poder subsistir es el agua, porque el agua es necesaria para la vida de todos los seres de la naturaleza. Es una primera necesidad pasada la independencia, era que hubiera una fuente de agua. Y otra necesidad, que se creara el hospital. Fíjate, que esas tienen su lógica. No podían pedir todavía energía porque no era una necesidad básica. Ni podían pedir bancos, ni podían pedir carreteras. Es decir, las necesidades básicas que comenzaba a sentir la gente eran esas. Bueno, eso es en 1825. No se volvió a hablar del tema. Neiva era una ciudad muy pequeña. Neiva en 1825. Hay dos fuentes que hablan, una de 1.500 habitantes en 1825 y otra que habla de 2.500. Era muy difícil establecer un cálculo total, porque es que resulta que la mayor parte de la gente eran hacendados o trabajadores que vivían cerca de las haciendas o en las haciendas. En la ciudad eran las casas de los hacendados que llegaban los fines de semana, a veces se quedaban un tiempito. Cuando construyeron escuelas, de pronto se quedaban entre semana para que estudiaran sus hijos. Por eso ustedes recuerdan que
Las casas en los pueblos, yo me acuerdo cuando viví en Campo Alegre en mi infancia, que dos de las casitas siempre tenían un portón al lado, que era por donde entraban los caballos. La casa, la primera pieza era la sala, quedaba frente a la casa y siempre al lado derecho o al lado izquierdo o al lado derecho, generalmente al lado izquierdo, quedaba el portón, que era la entrada de los caballos. Entonces, realmente por eso era muy impreciso saber el número de habitantes reales de la ciudad, pero Neiva era muy pequeño. Entonces, por eso seguramente no se hizo mucha insistencia en lo del agua. Hasta 1871 hay una versión que está publicada en la revista Neiva, número 100, una revista que editó un gran auspiciador de periódicos, Emiliano Madrid, en Neiva a mediados del siglo XIX, donde dice que, hablando de la toma, dice que este arroyo de agua se aumentó en 1871, cuando el prefecto Federico Villoria sacó agua de las ceibas en el sitio del Cintillo, que baña los llanos de ejidos de Abichinte y los atraviesa de norte a sur y desagua en la toma, 2 metros al oriente. Esta es una versión que puede tener crédito. Es decir, que yo me atrevería a darle crédito porque el señor Rufino Vargas, además de haber sido gobernador de la provincia en 1854, 1855, antes del gobernador Rojas Garrido, era prestante, tenía muchos contactos en Neiva. Bueno, entonces, pero no pasó de ahí. Es decir, no hay. Rufino Vargas hacía manera de anécdota, no podemos seguir todos los temas iguales porque el tiempo realmente apremia un poquito. Habla del origen de la palabra toma. Él habla ahí de dos hipótesis, que en esos cintillos, o sea, en esas lomitas subiendo el chaparro, digamos, detrás de Calixto, detrás del batallón, detrás del estadio de fútbol, habían mollas, entonces de pronto se había tratado la explotación de oro y de ahí y de esa quebradita tomaban el agua y por eso la llamaban la toma. Y la segunda versión era que por la sequía que pasaba por el centro de la ciudad, vuelve a hablar de la sequía, de ahí tomaban el agua los moradores de Neiva y por eso se llamaba la toma. Según un viajero de 1823, Gaspar Teodoro Molien, dice que Neiva tenía una temperatura ardiente, bueno, que pasaba el río Magdalena, pero la gente no tenía buen sabor y la gente prefería beber en los arroyos que atraviesan la población. Entre esos arroyos pues estaba la Ceiba, que estaba muy lejos, el Río del Oro estaba bastante lejos, entonces el arroyo más cercano era la Toma. Pero es interesante, está un poquito al margen del tema, pero tiene relación, es que Gaspar Teodoro tiene una narración de Neiva diferente a la que nos enseñaron en la escuela o en el colegio a veces, de que está el Valle de las Tristezas, ardiente, seco. Mire, Gaspar Teodoro en su libro escribe, cuando llega a Neiva, dice, por lo menos la sombra nos protegió del calor sofocante que pasamos en aquella llanura de Villavieja. En este bosque, o sea, Neiva, eran los arroyos los que mantenían principalmente una temperatura fresca. El agua corría por todas partes con canalillos y sangrías que los vecinos utilizaban los solares y los cacaotales. La temperatura que disfrutan estos lugares es muy agradable. En la casa no dijo eso. El ambiente, dice Molière, está embalsamado, una cosa muy bonita, poética. El ambiente está embalsamado por el aroma de las flores que crecen al borde del agua. El jardín delicioso, dirigiendo hacia Neiva, este jardín delicioso me hizo olvidar todos los anteriores sufrimientos. ¿Qué diría Belalcázar? Bueno, volviendo al tema de la sequía, Rufino Vargas
lo que publicó en la revista Neiva, el distrito de Neiva, el municipio de Neiva, se lo publicó en un folleto, en un libro que se llama Apuntamiento Histórico y Estadístico del Distrito de Neiva. Y volviendo al tema de la sequía que salía del Cintillo, para ubicarnos dónde quedaba el Cintillo, él cuando habla del límite de Neiva con el oriente, de la parte urbana de Neiva con el oriente, dice, va desde la Loma Chaparralosa. Neiva tiene tres terrazas. La terraza, la parte baja aquí del centro, que va desde el río Magdalena hasta la carrera octava aproximadamente, la parte más baja. La segunda terraza, que es donde está la estación, al otro lado está el batallón, al otro lado Calixto Leiva, y los colegios salesianos y quebraditos. Es decir, el cintillo, pero el cintillo era allá, donde comienza la loma Chaparralosa. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. En el 78, por primera vez, se ordena la construcción de una pila. Es decir, ya no es leyenda, ya está bastante comprobado. Se dispone la construcción de una pila. René Salas dice que pues, lo que pasa es que no hay precisiones de características de esa pila. Si era una alberca, si era un aljibe, si era una obra ornamental, etc. Pero que por lo menos hablaba de algunos productos y una comisión de señoritas para que recogieran dinero. Siguen 6 años de silencio. Es decir, en el 78 vuelve y se aplaca el tema del acueducto de la Neiva. Reynel dice que no sabe por qué. Yo me atrevo a dar una conjetura, que es que pues estaba recién pasada la guerra de las escuelas, en donde salió muy comprometida esta provincia, e incluso su presidente Córdoba se metió en esa lucha de la guerra y esto quedó sin presidente. Y después en el año 78 y 79 hubo que soportar intentos de invasión conservadora, porque esto se quedó en manos de los sectores liberales radicales y hay escasez de productos. Eso puede ser una explicación de que durante 8 años se volvió a hablar de pila. Y por eso solo en el 84 vuelve y nace el tema de la pila. Y hay un acuerdo del 84 que ustedes lo ven ahí, en donde ya se establecen unos productos o unos recursos muy concretos, como el producto del impuesto del dueño, como el producto del remate de los arrendamientos de ejidos, como el impuesto de carro, aunque no eran muchos los carros, el impuesto sobre registro de marcas, no de marcas industriales, sino las marcas con las que marcaban el ganado y las bestias, como se decía en ese tiempo. Este acuerdo ya es muy completo. Por ejemplo, en el artículo 9 dice que el tesorero no va a ganar más sueldo porque a raíz del manejo de lo que entre para la pila. Era ya un ejemplo de transparencia. Y autoriza expresamente al Cabildo para que realicen la pronta ejecución de la obra, para que celebren un contrato o contratos para la dirección de la obra para conseguir los materiales. Y considera, lo más importante es que de una manera muy tácita, que considera la sequía como parte de la obra del producto. Y el siguiente mes, en el mes de mayo, incita un acuerdo del Consejo a actuar muy rápidamente. Dice, para que sin pérdida de tiempo hagan abrir la acequia que conduzca agua de la Ceiba a la toma, o sea que no estaba concluida en el paso. Bueno, y que pueden utilizar el trabajo de los contribuyentes. En ese tiempo había gente que pagaba impuestos por horas. Bueno, hay otros 8 años de silencio hasta el 93. Eso sí es muy claro porque en el 84 que se aprobó ese acuerdo muy concreto, estaba por estallar el conflicto entre liberales y conservadores. Los conservadores venían que no se aguantaban el régimen de los radicales y ese conflicto revienta a finales del 84. Y este departamento que estaba manejado por radicales liberales le sufrió mucho el embate de las fuerzas de Núñez y el general Casabianca.
Entonces, el proyecto quedó en nada, pues se acababa de aprobar el proyecto muy concreto, mientras se cayó el régimen, en el 86 hubo la nueva constitución centralista, se pasó de federalismo a centralismo, el Estado soberano del Tolima entró a ser departamento del Tolima, entonces hasta el 93, del 84 al 93 hay otros 9 años. No se volvió a hablar de Entonces renace con ímpetu la necesidad del acueducto, hay unos aportes de la pila para la conclusión de la sequía. Yo remarco en esto de este verbo, conclusión, o sea que la sequía sí se venía construyendo, pero no estaba terminada. Pero no estaba terminada. Es cuando entra en acción Celso Noé Quintero, que fue un síndico de Santa Librada. Síndico era el administrador de los bienes del colegio. Y Celso Noé Quintero, en 1890, el gobierno nacional había aprobado el proyecto de crear juntas de acueductos, porque veía que era una necesidad nacional, y había dado unos aportes para eso. Para Neiva había dado 6.000 pesos, que era una suma bastante grande, pero no se había cobrado por todos estos vaivenes. Entonces el que se encargó de esa labor fue Celso Noé Quintero, conservador, amigo del régimen, etcétera, pero muy pilas en su trabajo. Él va al consejo y les dice: al honorable consejo le informa que conseguí en Bogotá hacer efectiva la orden de pago expedida contra el Tesoro Nacional por los 6.000 pesos del auxilio para el acueducto de la plaza principal de Neiva, y esa orden la trajo a Neiva el general Olegario Rivera, otro de los grandes dirigentes de la época, tío de José Eustacio Rivera. El consejo, a su vez, se manifiesta que, ha dicho el señor, estima debidamente los buenos servicios que ha prestado al municipio para obtener esa cantidad. Y comienzan a organizarse, es decir, hay como un auge de progreso en Neiva y comienza a organizarse las aguas públicas. Hay un acuerdo 31 de noviembre de 1893, en donde dice que toda persona que se crea que todavía no hay acueducto ni todavía hay pila, toda persona que necesita el agua de las acequias públicas se toma directamente, pagará un impuesto. Comienza a tener valor el agua. Aquí es muy interesante unos apuntes que sacó, los primeros artículos sobre la pila de Neiva lo publicó el honorable académico Reinel Salas en el 2012 en el periódico La Nación. Él dice que hasta ese momento los neivanos vivían aquella época en donde el agua era vista y utilizada como un regalo de la naturaleza, de la cual se podía disponer libremente y sin ninguna restricción. Entonces, ese momento idílico de los colombianos, que podíamos bañarnos en cualquier río, meternos en cualquier, comenzaba porque la modernidad había entrado, el agua comenzó a tener costos. Entonces, toda persona que no podía sacar agua de la sequía que se había construido, entonces establecen unos requisitos acá. Y además, hay una partida para comprar farol. Fíjate que ni siquiera se había pedido la pila, y ya se estaba promocionando comprar faroles para iluminarla de noche. Eran faroles con mecha que funcionaban con aceite. Pero en el 93 todavía, eso sí iba a pedir a finales del 83. En el 93 iban a pedir a Inglaterra esos faroles. Entonces, todavía no habían llegado, pero se estaba pensando en embellecer la ciudad. Incluso se nombra una primera junta administradora, como ven ahí, en donde pues está el presidente del consejo, el prefecto de la provincia y dos vecinos. Esos dos vecinos no podía faltar Celso Noé Quintero, que fue el que rescató la primera plática para el acueducto de Neiva, y don Toribio Rivera. Toribio Rivera era otro tío de José Eustacio Rivera. Tuvo dos tíos importantes en la política. El papá de él, don Eustacio Rivera, fue el más pobre de los Riveras, pero era tío de toda esta gente famosa. Pero se sigue en ese ambiente, en esa ilusión del progreso, y entonces se denuncia a personas que no han hecho caso del pago del impuesto para sacar agua de la sequía.
Él dice que nadie, no obstante, hace varios tiempos que conducen hilos de agua a sus casas y hasta establecimientos de destilación de aguardiente, y hasta hoy no han pagado sus derechos. Pero de todas maneras siguen adelante, y el acuerdo del presupuesto para el 94 incluye auxiliar la obra de la pila y plata para la construcción de la acequia que debe tomar agua arriba del cintillo en las Ceibas. Esto me deja un poco despistado porque debe tomar agua. Deja uno como un cierto sabor de que no se ha hecho la obra. Sin embargo, atrás se está diciendo que ya deben pagar servicios por el uso de la acequia. Bueno, y además en el 94 apenas se está hablando de la tubería. Yo creo que la tubería como tal debía ser la tubería que iba de un tanque que había ahí en el Altico hasta allá. Bueno, el párroco de Neiva obtiene en el mismo 1894 permiso para sacar agua gratis para montar una fábrica de ladrillos. Como estaba en el auge de edificar, de crecer, no hubo problema. Reinel Salas dice que en el 97 se le concedió a la Junta la facultad de generar y arrendar hilos o pajas de agua. Esto lo coloco aquí porque lo que pude investigar en los diferentes estudios sobre acueductos, el hilo o paja de agua eran derivaciones de las acequias. Cuando hay acueductos ya no se habla de hilo o pajas de agua, sino que se habla de instalaciones de agua, como lo vamos a ver. La trayectoria de la acequia Avicinte, es decir, volviendo atrás, de dónde salió el agua que se vino de las Ceibas hasta la toma. Este es el sector entre barrio La Camelia y Barreiro, en la parte bien profunda del barrio Las Palmas, en donde quedan estos cimientos de Bocatoma. Algunos vecinos del sector, que son nuevos realmente, son por ahí de los años 80, dicen que era para llevar un acueducto al Chaparro que queda en la parte alta. Es dos cosas. El Chaparro tuvo toda el agua del mundo. En el Chaparro está el humedal El Chaparro, inmensamente grande, como ha venido sacando unas fotos en estos días nuestro académico, nuestro académico Ananías Osorio, y además en el Chaparro están los dos grandes humedales que hicieron la tercera terraza de Neiva muy húmeda, ¿no? Entonces, no es posible hablar de un acueducto para el Chaparro sacado de las Ceibas. Por ahí seguía el acueducto. Nos centramos con el académico René Salas al batallón, pero de la parte profunda, para del oriente hacia el occidente, y vimos la entrada de esa acequia al batallón por detrás. Sigue una alberca inmensa de unos 80, 100 metros. Era la usanza tradicional de que era la alberca de decantación o de guardar. Después de salir de esa alberca, la tubería que va en forma de arcos romanos se interna en el bosque, en el cintillo, pero se alcanza a ver. Y ahí ya va entubada, pero no con tubos de metal. Aquí no llegaron tubos, sino esos que se iban a pedir en 1894 apenas. Ese tubo es muy interesante porque se hizo con ladrillo que fabricaron cóncavos y se iban colocando uno encima del otro para darle la forma. Miren ustedes, la forma del ladrillo era cóncavo. Es bien interesante esa obra de ingeniería. Después sale por entre el borde de esa subida al Chaparro. Esto denota la edad. Hay uno de las columnas cubiertas totalmente con las raíces de los cauchos. Va saliendo del monte. Ahí todavía hay parte antigua que no ha tenido la mano de la nueva civilización. Llegamos a la parte central, donde quedan unos 100 metros hermosos
ese acueducto tipo de pilastras y de puente de los antiguos acueductos romanos que sirven para el turismo. Podría habilitarse más tarde para un turismo. Va saliendo del batallón y aquí ya la obra es más rústica. Al salir del batallón se nos pierden los rastros y nos tocó recurrir a gente antigua del barrio Chapinero, que nos dijeron que el batallón salía hacia Santa Librada, que todavía no existía, esos terrenos de Avechinte, y se metía por ese mangón abajo hasta salir a la toma, que todavía no existía tampoco ese barrio Santa Librada. Ahí se alcanza a ver detrás del barrio, por debajo del barrio Santa Librada sale una acequia y desemboca aquí en la toma. Ahí nos perdimos de la acequia. Bueno, como habíamos leído en alguna parte que existió un tanque que se llamó Manchola, donde vivió un señor Florentino Manchola, comenzamos a buscar nexos. Realmente esta es la calle octava subiendo para el Tico con carrera novena. Esa casa existió hasta hace unos años. Esa fue la casa del señor Florentino Manchola y donde funcionó el tanque de depósito que ya comenzaba a bajar hasta la pila el agua. Esta foto nos la obsequió don Francisco Manchola, nieto de don Florentino, que vive en Estados Unidos. Nos la envió por correo electrónico y además dice que esa fachada, desde que yo me acuerdo, en 1965 hasta la última vez que fui a Neiva en el 2005, no tuvo cambios externos. Realmente eso fue el más reciente. Hoy en día está la Superintendencia de Salud en esa casa, pero por detrás de la casa, es decir, por la carrera, se conserva este andén altísimo desde hace mucho tiempo. Los neivanos que transitamos por esa parte, sabemos de ese andén. Ese andén encima hay una casa. Pero esto eran las tapias de los tanques. Como los tanques estaban cubiertos de cemento, sucede lo que sucedió con el tanque de Las Palmas, que se construyó una casa encima, aquí también. Entonces, por eso no se ve el tanque, pero se ven vestigios. El señor Manchola fue muy amable y nos hizo llegar una escritura del año 1918, en donde consta que el Consejo Municipal de Neiva acuerda el pago de arrendamiento a Florentino Manchola para el funcionamiento del tanque del acueducto en predios de su propiedad. Qué interesante esto. Pero además, algo que nos dice hasta cuándo tuvo en servicio Manchola es esta nota que viene en la segunda página de la escritura, que se suscribió a máquina, un arreglo entre la Dirección de Obras Públicas y Florentino Manchola. Dice que la Junta de Alcantarillado de Neiva autoriza arreglar con el señor Florentino Manchola el arrendamiento del sitio ocupado por el tambo que cubre la extinguida alberca o tanque Manchola, o sea que ya para el 40 no existía. Dice su nieto, Francisco, que según apuntes que encontró la alberca fue demolida en 1940. Esa es una copia del certificado de libertad en donde Florentino Manchola adquiere ese predio en 1911. Ahí queda un bache. No se sabe si antes de Florentino ya funcionaba la alberca. Supongo que sí, porque si el agua llegó al centro de Neiva a finales del siglo XIX y los primeros del XX, entonces, bueno, ya en el siglo XX pues entra totalmente la modernidad. El acueducto de Neiva, como tiene este boletín estadístico de 1915, ya tiene 232 instalaciones y pagan 208. Fíjate que ya no se habla de plumas de agua, ni hilos de agua, sino de instalaciones. O sea que ya hay acueductos. Ya no estamos hablando de las albercas. Y dice quiénes están exentos. Los colegios, el hospital. Y además en el 31, el Consejo le da a la Junta un carácter empresarial. Para mí ese es el origen de las empresas públicas de Neiva. No es 1962 como se dice, o 1959, como se dice el año pasado, estaban por celebrar 70 años. Para mí no son 70 años, sino mucho más años. ¿Y por qué ya tenía carácter de empresa? Porque
tenía tesorero con jurisdicción coactiva, los empleados los nombraba y los posesionaba la Junta y les decía sus funciones. Entonces, ya hay un espíritu empresarial. Y además en el 31 crea el servicio de aseo para las casas y solares. Miren cómo se avanza fuertemente la modernidad, cómo va entrando al servicio del agua y a las empresas públicas. En el 31 ya hay 479 instalaciones de servicio. Eso es bien importante. Y algo muy importante antes de terminar es que en el 32 también el uso del agua, casi toda el agua de Neiva, un acuerdo del Consejo. Las tarifas para el cobro de agua, 6 centavos diarios por cada hilo o 6 pulgadas, cobro de instalación, la tarifa por el uso de la acequia del Quirinal, que es otro cuento. Esa acequia del Quirinal venía desde Eustacio Rivera, pasaba por la carrera quinta y llegaba donde antes era la maquinaria de carreteras nacionales. Esa fue lo que vino a mover la planta eléctrica que trajo Reinaldo Matiz. No hubo tiempo de ensacharnos en eso. El decreto cobraba todavía por sacar agua de Avichinte y además autoriza instalar hidrantes en los barrios altos de Neiva, donde no llegaba el acueducto. Bueno, esto es interesante. Este fue el documento que yo les decía al principio que encontré, en donde se dice cuáles son las entidades exentas del pago de acueducto, ¿no? Ahí están pues, la escuela, la policía, el hospital, etc. Y al final, la casa de don Florentino Manchola, en cuyas adyacencias se encuentra el alberca de distribución del servicio de agua. Bueno, ya más adelante, en el 36, autoriza proveer al barrio obrero de Quebradita los hidrantes. Ya se había creado el barrio obrero, Neiva seguía creciendo para ese lado. Bueno, este es uno de los últimos informes que yo quería referirme de la Junta del año 36, donde habla ya de 720 suscriptores. Quería antes terminar reconocer la participación de muchas personas en este trabajo. Reinel Salas Vargas, quien tiene un trabajo, el principio fue una pila de La Nación y a quien he consultado varias veces. Hernando Fajardo, quien es el director del archivo del Consejo Municipal de Neiva y quien se ha propuesto digitalizar lo que queda del archivo, porque el Consejo debía tener 400 años, pero solo hay archivo desde 1928, por la quema en uno de los incendios de la Galería Neiva. Leila Marlene Rincón, nuestra concejala ambientalista, y su esposo Humberto Rueda, quienes tienen un trabajo muy excelente sobre esos humedales y toda esa zona, todas esas cuencas hídricas del oriente que se han perdido bajo el efecto de las constructoras en esa zona del oriente neivano, que es muy interesante que le prestemos atención. Con Leila y con Humberto conocí los humedales, conocí los trayectos de la quebrada de Avichinte, no Avichinte, de la Torcaza, de la Perdí y otra cantidad de ríos, de riachuelos que hubo en todo el oriente neivano. A Francisco Manchola, nieto de Florentino Manchola, que no pudo estar conectado en esta ocasión por cuestiones de trabajo, él vive en Estados Unidos, que me prestó todo este material de escrituras, documentos interesantes. Y el médico Guillermo Cabrera, quien recientemente lanzó su libro Anécdotas Parroquiales, quien me comunicó con la familia de Manchola. A Zoilo Florero, un antiguo carpintero del barrio Chapinero, que me dio todas las indicaciones del posible trayecto de la acequia de Avichinte desde el batallón hasta la toma. Reconocimiento desde luego a mi hermano Leonel Ramírez, andariego, quien primero me acompañó y orientó en la travesía por los tanques de Las Palmas y luego me animó y acompañó a la Loma de la Perdiz, donde según me decía en su juventud había un tanque donde se venían a bañar los amigos de Neiva. Efectivamente era el tanque del Chaparro, que no alcanzamos a hablar hoy de él. Y la colaboración especial del profesor Jaime Izquierdo, profesor de Ingeniería Agrícola
de la Universidad Surcolombiana que vive al pie del tanque del Chaparro. Es decir, una segunda parte de este trabajo va a ser sobre ese segundo tanque. No es un segundo acueducto, un tanque que se hizo provisional antes de que se terminara el que se llama hoy Kennedy y se inaugurara en 1949. Bueno, a las personas que pudimos entrevistar cerca de la alberca de Chaparro, también les agradezco, Alexander Manchola, etc. Este, como ven, es un trabajo colectivo, no está acabado, no hay conclusiones definitivas, deja preguntas abiertas, como qué se hizo esa posible primera acequia de la Ceiba a la toma de 1871, que nunca se volvió a mencionar ni encontramos ninguna relación. Segundo, no queda, en este estudio no me quedó claro en qué momento se instaló la pila. Porque hacia 1897 todavía no se hablaba de cobrar agua de la pila, sino de hilos de agua de las albercas. Y hay una versión del periodista Alberto Vargas Mesa, que escribió en el diario del Huila en los años 82 al 84, en donde dice que la pila se inauguró en 1903 aquí en Neiva. De modo que pues el objetivo del historiador no es dar con certeza todos los acontecimientos, de pronto dar pautas para seguir el camino investigando. Muchas gracias. Si hay intervenciones, perdónenme lo largo. Buenas tardes, invitamos a las personas que tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede hacer en el chat o puede activar su micrófono para que pueda hacer algún comentario, una pregunta sobre lo expuesto por el conferencista Jairo Ramírez. Muchas gracias. Maestro. ¿Quién habla? ¿Aló? Sí. Sí, escucho. Maestro, yo soy Carmen Ruth, soy estudiante de la Surcolombiana y bueno, tengo una muy linda referencia de usted. Me ha parecido fascinante el relato. Hay cosas que yo escribía por allí que recordar es conocer, porque cuando en su memoria y en los estudios que ha hecho nos transmite con tan viva alegría y con esa sapiencia, nos hace vivir y conocer esa historia que de pronto no vivenciamos, pero que es nuestra y que está en nuestros genes y está ahí para seguirla recordando, fortaleciendo y pues compartiendo. Muchas gracias, felicitaciones. A usted muy amable, gracias por esos conceptos. ¿Hay más preguntas? Bueno, Humberto Rueda. Mi amigo Humberto. Jairo, buenas tardes. Tuvo parte en esta investigación, me acompañó a conocer todas esas zonas del Chaparro y las partes altas de Neiva, junto con Leila, su esposa, la concejala ambientalista. ¿Qué quiere preguntar Humberto? No, Jairo, más que una pregunta, quiero felicitarlo por semejante conferencia tan excelente, tan magistral y tan apasionante todo esto, toda esa historia de la sequía que realmente, a pesar de sobre todo los trabajos de Leila que ella hizo y de los que yo tuve alguna parte en la parte de los humedales acá en Chaparro y la Barrialosa, pues no teníamos conocimiento de esa sequía que todavía existe un tramo tan bonito que nos mostró ahí en el ejército. De manera que pues queda uno, como decimos, picado con una conferencia de estas y con ganas de más, ¿no? Como de saber más y de pronto poder con usted hacer algo adicional, porque de verdad que el tema es apasionante. Y obviamente, pues agradecerle esa generosa mención que nos ha hecho a mi señora y a mí. Ella lamentablemente no pudo estar porque tenía sesión del consejo, pero me encargó que lo saludara y le agradeciera la invitación. Muy amable. Humberto, muchas gracias. Yo pienso que este trabajo está comenzado. Aquí quedan muchas preguntas.
se dan muy pocas respuestas definitivas. Aquí hay que hacer un trabajo colectivo mucho más grande y vamos a contar con ustedes, desde luego. Gracias, Jairo. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexander Quintero. Alexander, señor presidente. Qué gusto oírlo. Con qué sutileza usted nos ha contado esta historia y quiero felicitarlo. Vi cuando empezó con el tema, de cómo empezó a ir detrás de la huella, de lo que iba encontrando. Me parece muy importante, Jairo, unir esta historia del acueducto a la historia de la energía eléctrica, la luz, el alumbrado en Matiz. Entonces, si vemos, es también un proceso, digámoslo, un par de décadas posteriores a la pila, pero igual a inicios del siglo XX, ¿cierto? Hacia 1913, si mal no estoy, Matiz va a ir creando la compañía de alumbrado. Entonces, lo que estamos advirtiendo es lo que tú dices, cómo hay un periodo entre finales del siglo XIX, de 1885, 84, cuando hemos visto que aparecen los bancos en la ciudad, cuando hemos visto que florecen muchas sociedades, y junto a ello la noción de una vida dentro de la ciudad, la configuración del espacio urbano. Son unos alrededor de 30, 40 años, de 1880 y 1920, que la ciudad va a adentrarse por ese proceso, que obviamente después se va a ver nutrido con la mecanización del arroz y bueno, otros proyectos y la llegada de los vehículos. Entonces, Jairito, muchas gracias porque usted es incansable en esto, dio un salto de la educación ahora a los servicios públicos y nos está dando una muy buena lección. Jairo. Señor presidente de la Academia, muchas gracias. Sus estudios sobre el desarrollo económico de Neiva, desde la colonia hasta siglo XX, han sido muy importantes y nutren también esta investigación. Esto tiene una parte que no se alcanzó a exponer precisamente en los primeros años, cuando se cobra por dos acequias, que es la acequia Avicinte, que es la primera de arriba, y la acequia El Quirinal. Aquí hay unos estudios muy interesantes de Alberto Vargas Mesa también. Cuando Reinaldo Matiz en 1910 hizo construir con plata de su familia y de otras personas prestantes de Neiva una acequia que sale de la Ceiba, pero a la altura del barrio José Eustacio Rivera, viene por el lado del Camellón de las Delicias, que es realmente la carrera quinta hasta desembocar a la Ceiba, y entra hasta donde eran las empresas públicas departamentales, hacia el técnico, que era la hacienda de los Andes de la familia Matiz. Pero esa acequia seguro quedó el municipio. Por eso vamos a ver, por eso vimos que en los años 30 y 40 el municipio cobraba por el uso de las dos acequias, de la acequia El Quirinal y de la acequia de Avicinte. Usted ha aportado mucho al estudio, al esclarecimiento del desarrollo económico, la historia de los primeros capitales, de los primeros bancos, de las primeras industrias aquí en Neiva, y su obra también es maravillosa. Alexander, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Jairo, ¿me escuchan? Jairo, sí. Con Reinel. Hola, Reinel. Ajá, bueno, sí. Lo vi súper, muy hermano. Está usted extra, le ha servido el estar refugiado en casa, me alegra mucho. Quiero hacer dos comentarios. Interesantísimo el aporte sobre la creación de las empresas públicas en 1931. Muy bien, perfecto. Y segundo, llamar la atención de todas las personas que asistieron a la conferencia y de quienes no han asistido para que cuidemos estas excelentes construcciones que hay dentro del Batallón Tenerife. Por fortuna, el Batallón Tenerife es un bien patrimonial arquitectónico del departamento del Huila, y allá cada ladrillo cuenta y cada ladrillo hay que cuidarlo. Yo creo que Neiva tiene que entender finalmente que allá tiene una riqueza que habla de su pasado y que debe cuidarlo muchísimo.
Muy hermosa esa foto del tubo, un tubo hecho en ladrillo. Qué maravilla, qué capacidad de trabajo, qué ingenio de los huilenses para poder hacer tubos y pasar el agua. Muy bien, Jairito. Bueno, Reinel, muchas gracias. Realmente usted también fue un pilar de este trabajo. Le hice muchas consultas. Usted es uno de mis consultores de cabecera, a quien respeto mucho en estos temas de historia, y además fue el que me ayudó a conseguir el permiso y me acompañó por los predios del Batallón Tenerife para tomar estas fotos en donde nos solazamos viendo esa obra majestuosa, grandiosa, que estamos desaprovechando los huilenses para divulgarla, para el turismo. Reinel, de todas maneras, me queda todavía una inquietud sobre cuándo comenzó la pila, porque realmente a finales del 97, a pesar de que la Asociación de Constructores de Neiva en 1894 habla de la bella pila, apenas hace unos meses se acababa de aprobar su pedido a Italia, y eso eran meses en barco. Entonces, no sé por qué se habla ya de la existencia de la pila. Y segundo, las leyendas, lo que pasa es que Vargas Mesa no cita ninguna fuente, se atiene a la tradición oral y lo que le comentó su abuelo, pues, me deja también cierta duda. Si realmente la pila funcionó antes de terminar el siglo XIX o a comienzos del XX, yo a los que me atercan de manera rabiosa que no, que se construyó en el 90, mucho menos. No, no quiero ni negar que pudo haber pila antes de concluir el siglo XIX, pero tampoco lo quiero afirmar taxativamente. No sé usted qué opina. Oh, perfecto, hasta que no tengamos un dato preciso no lo podemos hacer. Además, lo que usted decía, está de por medio esa la guerra de los 1000 días. Yo creo que eso nos dice que eso tiene que ser para principios del siglo XX. Yo sí creo eso. Muchas gracias. Gracias a usted, Jairito. Excelente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, señor, muy buenas tardes. Le habla José Schneider Berján. Yo soy el actual director de la Fundación El Curíbano. El Curíbano, sí. A profe Leila, pues también así como al profe Rueda, pues, también nos pide que la escuchemos porque ella tenía muchas ganas de participar de este evento tan maravilloso, sobre todo porque nos cuenta la historia de cómo esta ciudad se organiza alrededor de las aguas, ¿no? También felicitarlo porque creo que usted es el primero que hace el estudio frente a la disputa esta que tenemos en este momento puntual, aquí con el humedal El Chaparro y la Barrialosa, con respecto a la constructora Santa Lucía y a la otra constructora de abajo, ¿cierto? Entonces creo que, pues permítame felicitarlo porque precisamente ese estudio de una u otra forma nos ha aportado a nosotros bastante para generar toda una defensa en un tema de protección de lo que significa eso para la ciudad. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿en qué momento realmente la historia de la arquitectura de esta ciudad pierde su noción de construcción alrededor? Nosotros deberíamos de ser una ciudad muy hermosa porque nosotros estamos precisamente en medio de agua, de ríos, de quebradas. Y en qué momento realmente nosotros pierde la noción de construcción y al contrario vemos las aguas, nuestras quebradas como enemigos y le construimos encima. Sobre todo en los nuevos retos que nos plantea esto que estamos viviendo del coronavirus, pues es clave cómo repensarnos la forma de habitar el territorio, cómo construir ese territorio en armonía con la naturaleza. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que nos queda claro es que el que no conoce la historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? Es claro que la pregunta es cómo este tipo de planteamiento. Sí, siga.
para que la escuela nos ayude a replicar este tipo de cosas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, muy amable por eso. Sí, miren, yo he vivido pendiente de la actitud de los sectores ambientalistas de Neiva. Veo cómo lograron salvar una parte mínima del Curíbano, ¿no? Que era uno de los humedales grandes de Neiva. Cómo han estado pendientes de las cosas que se hagan allá cerca del humedal del Chaparro. Es que yo subí hace unos 2 años a tomar mi primera foto en ese sector y era un letrero en donde hablaba no humedal el Chaparro, sino humedal Los Colores. Es una de las constructoras de ese sector. Yo quedé aterrado. No sé si ese lo habrán quitado, pero ese es el humedal del Chaparro y se conocen datos de eso desde hace 500 años. El Chaparro es una de las haciendas importantísimas de Neiva. Fue propiedad de uno de los generadores de la independencia de Neiva, de la provincia de Neiva, inicialmente. Fue la familia Barreiro. Bueno, ha tenido diferentes dueños y además abarcó toda la parte alta oriente de Neiva, en donde están barrios muy importantes, desde el extremo de Los Colores, y esas tierras iban hasta Matamundo. Es más, todo lo que son los barrios del sur era del Chaparro. Eso lo compró Malduque a unos dueños del Chaparro. Las Palmas se le compró a la familia Barreiro cuando eran los dueños del Chaparro, o se le pagó a ellos. ¿Sí? En todo caso, creo que está haciendo falta una historia, pues, desde luego integral, que tenga como eje central la incidencia del Chaparro en la historia de Neiva, ¿no? Porque gran parte de los barrios y gran parte de los desarrollos de ella vienen de allá. Los primeros chorros, todos los chorros de agua, los que bajaban por quebraditas. Las quebraditas se llama porque bajaban 3 o 4 chorros. Y yo cuando estaba muchacho y estudié en la normal de las Vicentinas, todavía uno saltaba esos chorros. Las quebraditas eran 3 chorros de agua. A veces era suficiente agua. Todo eso venía de arriba, de los humedales. Todo eso está seco. Entonces, realmente eso es bien importante, hacer un estudio integral y acompañar a la profesora Leila y Humberto, que ellos tienen un libro, este libro muy importante, Transformación de las hidrocuencas hídricas del oriente urbano del municipio de Neiva por el impacto del crecimiento urbanístico. Es bien importante. Es un SOS a Neiva para que no nos quedemos en un desierto. Muchas gracias por su intervención. Ahí veo a Camilo Salas. Maestro, voy a permitir hablar algunos comentarios del chat. Bueno, el usuario... Lubet Peralta, del Banco de la República. Sí, del Banco de la República. Está, maestro. El usuario orientación dice, es un regalo maravilloso en mi experiencia de vida. Fabio Perdomo Bahamón dice, hola pariente, qué bueno escuchar, eres un gran historiador, orgullo del Huila. Susa Barca, no sé si es Susana Vargas. Susana Vargas. Sí, Susana Vargas. Sí, el usuario Susa Barca. Felicitaciones, profesor Jairo y equipo. Les cuento que la hacienda El Chaparro fue de propiedad de mi abuelo, sí, señora, Inio Perdomo Álvarez, al igual que la Jabonera y Las Palmas. Como descendiente historiadora, quisiera participar de estas investigaciones que tanto aporte le dan a nuestra ciudad y región. Muchas gracias. Asus, el usuario Asus, dice excelente trabajo, muy nutrido. Adriana Loaiza Giraldo, felicitaciones al Banco de la República por tener conferencias de tan alto perfil. Excelente investigación la que nos brinda el historiador Jairo Ramírez descubriendo nuestro municipio. Gracias, Adriana, muy amable. Susana Vargas, doctora Marta Lucía, muchas gracias, excelente tema, investigación y exposición. Y Adriana Loaiza, tercera diciembre,
segundo, felicitaciones al Banco de la República por tener conferencistas de tan alto perfil. Excelente investigación la que nos brinda el historiador. Felicitaciones al banco y estamos descubriendo nuestro municipio. María José ya nos dice por dónde envían la grabación de la reunión. Vamos a pedir autorización a ver si es posible que nos la puedan compartir. Muchas gracias. Si pueden dejarnos algún correo electrónico y si tenemos la posibilidad de compartir, será todo un placer. Puede dejar en el chat el correo electrónico. Ramírez dice, estimado tío, excelente investigación de Huila para el mundo. Bueno, y estos han sido como los comentarios del chat en la tarde de hoy. Gracias, Lubet, muy amable. ¿Podemos seguir todavía en preguntas? Bueno, Jairito, pues primero que todo agradecerte, te hablo Marta Monsalve, agradecerte enormemente esta maravillosa intervención, esta conferencia que me sumo a todos los comentarios de quienes han participado en ella. Decirte que en el banco nos encantaría tener esta segunda parte de esta conferencia. Entonces, pues esperamos y el próximo año podamos darle continuidad. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por su disposición y por agendar en sus espacios del día nuestras actividades culturales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Marta. Muy amable por habernos tenido en cuenta para esta participación. Muy amable por todo el patrocinio del Banco de la República a todos estos temas de historia y de la Academia Huilense de Historia.